Pasamos al punto 4.4, moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas para paliar los problemas que sufre el Sistema Nacional de Salud en materia de recursos humanos, del Grupo Parlamentario Popular. A esta moción, consecuencia de interpelación, se han presentado 10 enmiendas, 6 del Grupo Parlamentario Democrático, 1 del Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal, 2 del Grupo Parlamentario Mixto y 1 del Grupo Parlamentario Socialista. Para la defensa de la moción tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular el senador Madaleno Alegría. Señorías, el Sistema Nacional de Salud, que yo creo que estamos todos de acuerdo que puede ser considerado la joya de la corona de los servicios públicos de este país y un verdadero orgullo para todos y cada uno de los españoles, tiene en la actualidad dos amenazas estratégicas, dos amenazas que ponen en riesgo seriamente su viabilidad. La primera de ellas, yo creo que es conocida para cualquier persona informada en este país, es la financiación. Constantemente salen tratamientos nuevos, muy efectivos, pero también mucho más caros, increíblemente caros en ocasiones. Ahora mismo hay tratamientos contra el cáncer que son muy efectivos para pacientes a los que antes no se les podía ofrecer ninguna solución, que tienen costes que comienzan a partir de los 360.000 euros por paciente y con frecuencia superan el $500.000. Y hay que atender esos costos porque ya digo que tienen una efectividad que en muchos casos supone la vida, cuando no el bienestar del paciente. Pero existe otra amenaza estratégica más larvada, pero quizás más grave aún, si cabe, que es los recursos humanos. Los recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud requieren atención por parte del Gobierno y de los legisladores de forma inmediata. ¿Por qué? Pues miren ustedes, hay un problema cuantitativo y un problema cualitativo grave sobre los recursos humanos del Sistema Nacional de Salud. El problema cuantitativo reside en que faltan sanitarios. Faltan muchos sanitarios. Se concentra esa carencia en algunas especialidades, pero es una carencia muy generalizada. ¿Y por qué faltan sanitarios? Pues en primer lugar por la expansión del sistema debido a la descentralización, también porque existe una capacidad limitada de formación, la formación de médicos especialistas, de enfermeras y de enfermeras especialistas requiere unos recursos que evidentemente son limitados. Pero también es verdad que dentro de 10 o 15 años se van a jubilar entre el 30 y el 35% de los sanitarios de este país. Y ese problema no está ni atendido ni resuelto. Y además, miren ustedes, los sanitarios de este país ahora se pueden considerar entre los mejores cerebros que salen de nuestras facultades y, desde luego, los que salen de los hospitales. Son personas que hablan numerosos idiomas y que andan por Europa y por todo el mundo como por su propia casa. Desde el año 2008 hasta el año 2020, 37.940 facultativos de este país han solicitado el certificado de idoneidad, que es el requisito administrativo para ejercer fuera de España. 37.940 hasta el año pasado. No nos lo podemos permitir. Pero ya digo que además hay un problema cualitativo, y es que podríamos definirlo como el Sistema Nacional de Salud no es competitivo. Fundamentalmente pero no solo, por la baja remuneración. Somos el país que peor paga a los sanitarios, tan solo por detrás de Grecia. Para que los médicos y las enfermeras de este país ganaran tanto como los alemanes, habría que aumentar en 2 puntos la financiación de la sanidad en los presupuestos generales del Estado. Pero es que además, con la falta de facultativos, las condiciones laborales son malas. Hay una gran sobrecarga para todos los sanitarios, una sobrecarga laboral, no se fomenta la investigación y tampoco el reciclaje, como se hace en otros países. Y además, por si fuera poco, antes el Sistema Nacional de Salud, cuando yo empecé a ejercer la carrera hace 30 años,
Pues básicamente no tenía competencia, pero ahora la tiene. La tiene de la medicina privada, que cada vez ofrece cosas más interesantes a los facultativos, la tiene de Europa y la tiene de la industria. Por todo ello, es fundamental acometer esta realidad, este problema, y sobre todo elaborar un plan integral de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud, como planteamos en nuestra moción. No valen parches, es necesario hacer un plan integral global para los próximos decenios. Hay que trabajar intensamente en especialidades como medicina familiar y comunitaria, como pediatría, en otras especialidades también, por supuesto, en enfermería. Es importante aumentar la acreditación de unidades docentes. Hay que intentar incrementar la capacidad de formación universitaria y todo ello sin disminuir la calidad, porque no nos lo podemos permitir bajo ningún concepto. Un ejemplo claro de esta situación es la especialidad de medicina de urgencias y emergencias, que solamente no existe en 2 países de la Unión Europea, uno de ellos España, de forma absolutamente incomprensible. Mire, las medidas que propone la moción, además, no tendrán efecto de inmediato. Algunas de esas medidas tendrán efecto dentro de 12 años, que es lo que se tarda en dar la formación básica a un facultativo especialista. Por tanto, urge tomar medidas a la mayor brevedad en ese sentido, o nuestros hijos y nuestros nietos no disfrutarán del Sistema Nacional de Salud del que hemos disfrutado nosotros. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Para la defensa de las enmiendas, por el Grupo Parlamentario Democrático, tiene la palabra el senador Egea Serrano. Gracias, señora presidenta. Buenos días, senadores y senadoras. Esta moción, consecuencia de interpelación que nos trae hoy el Partido Popular, pretende aportar soluciones a uno de los mayores problemas que nos afectan a día de hoy. Un problema que al que no ponemos soluciones puede ser dramático para amplias zonas del país. Gracias. Principalmente si nos referimos a los territorios de la España vaciada. Decimos en ocasiones que tenemos el mejor servicio sanitario del mundo, y en la pandemia pudimos comprobar que tenemos el mejor servicio sanitario del mundo, no ya por los medios que le damos a nuestros sanitarios, sino por la calidad de nuestros profesionales sanitarios. Si bien podemos estar de acuerdo en el análisis del problema, echamos en falta más ambición en las posibles soluciones. Si nos centramos en el colectivo médico, la falta actual de médicos formados para realizar su labor en las diferentes especialidades médicas, nos deberíamos plantear las siguientes preguntas. ¿Faltan realmente licenciados médicos en España? ¿Formamos suficientes licenciados médicos en España? Y lo que en ocasiones pasa desapercibido, ¿formamos médicos para las necesidades de nuestra sanidad? Si bien es cierto que las respuestas a estas preguntas pueden ser más o menos complejas, lo que observa cada uno de nosotros cuando hacemos uso de los servicios sanitarios es que cada vez hay menos profesionales médicos en nuestros centros sanitarios. Falta, que es más grave, en el entorno rural y, sobre todo, si hablamos de atención primaria. Para intentar aportar soluciones a estos problemas, hemos presentado las siguientes enmiendas. Por un lado, pedimos establecer los mecanismos necesarios para frenar el éxodo al extranjero de nuestros médicos formados, también tanto para recién titulados como para los especializados ya. Es un drama que, con el tiempo y los recursos que cuesta formar un médico en nuestra sanidad, tengan que marchar fuera de España porque aquí no se les ofrece oportunidades. De la misma manera, debemos elaborar un plan de retorno para aquellos médicos que, formándose en España, tuvieron que emigrar por no tener certidumbre laboral aquí. Pedimos también, por reclamación de los propios organismos médicos, no solo crear las especialidades de medicina de urgencia y emergencia, sino también la de enfermedades infecciosas, de manera que se formen médicos especializados en estas especialidades y no tengan que nutrirse de médicos formados en otras. Dado que hay especialidades que se quedan sin cubrir en las elecciones MIR, pedimos al Ministerio que elabore un programa de incentivación para la formación de médicos en aquellas especialidades que atraen a menos candidatos. Y, por supuesto,
Dado que nos preguntamos si hay suficiente número de médicos formados o no, pedimos elaborar un plan de formación de segunda oportunidad para aquellos médicos que no pudieron acceder a la carrera formativa MIR, pero que llevan años trabajando como médicos titulados. Por último, y dado que la moción hace referencia a la necesidad de aumentar el personal de enfermería, también pedíamos una enmienda que en la transcripción ha habido un error y pedíamos aumentar el número de plazas de EIR, no de MIR, como pone en la enmienda, un error que nos hemos dado cuenta tarde, para las especialidades de medicina de familia y comunitaria, geriatría, pediatría, salud mental y matrona. Muy necesarias este personal de enfermería también en el medio rural. Nada más y muchísimas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señoría. Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal tiene la palabra el senador Mulet García. Sí, gracias, presidenta. Gracias, presidenta. Las doy por defendidas. Gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Mixto, para la defensa de sus enmiendas, tiene la palabra el senador Marín Gascón. Gracias, presidenta. Señorías, el sistema sanitario español, ese sistema tan aplaudido en todo el mundo y señalado como uno de los mejores, si no el mejor de todos, hace años que está en peligro por la inacción de las distintas administraciones y gobiernos. Tras la pandemia del COVID, esas carencias y déficits que desde hacía tiempo venía mostrando nuestro sistema sanitario se han puesto en evidencia, agravando una situación que en algunos lugares se mostraba como caótica. Son muchas las cosas que hay que corregir, pero sobre todo realizar una proyección a futuro. Uno de los graves problemas que atenaza a nuestro sistema sanitario es la política retributiva y laboral de nuestro personal médico y de enfermería, lo que obliga a muchos de ellos a irse al extranjero buscando una mejor situación. Esto nos obliga a contratar, paradójicamente, a personal extranjero, fundamentalmente médico, que en muchos casos no tienen la formación y los conocimientos que sí tienen nuestros médicos, lo que hace que sean requeridos por muchos países. Es surrealista que nos gastemos millones en formar a nuestros médicos y que cuando estos ya estén formados tengan que irse al extranjero. Por lo expuesto anteriormente, señorías del Partido Popular, presentamos dos enmiendas a su moción. La primera es de modificación del punto 1 de la parte dispositiva de la moción, que quedaría redactado de la siguiente manera. Promover un plan integral de recursos humanos que tenga en cuenta las necesidades presentes y futuras de profesionales sanitarios y una política retributiva y laboral que mejore su situación actual. Todo dentro del marco del diálogo social. En todo caso, se debe impulsar la igualdad salarial en todo el territorio nacional, con independencia de la región en que se ejerza la actividad profesional, sin perjuicio de los complementos por estancia en Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, así como la prevalencia absoluta del español en los requisitos de acceso a las profesiones sanitarias. En la segunda enmienda proponemos añadir un nuevo apartado F al punto 3 de la parte dispositiva de la moción, que quedaría redactado de la siguiente manera. Fomentar el establecimiento de hospitales de simulación clínica y quirúrgica en los que los distintos profesionales sanitarios puedan hacer prácticas en ambientes reales. Estas son nuestras enmiendas que esperamos sean aceptadas. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el senador Magdaleno Alegría. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Hoy el Partido Popular presenta una propuesta donde, entre otras cuestiones, solicita al Gobierno de España que se adopten una serie de medidas para aumentar plazas MIR, el número de sanitarios públicos y los recursos económicos para la sanidad pública. Y en el Grupo Socialista nos preguntamos
¿Por qué presenta el Partido Popular esta iniciativa si ayer el señor Feijóo dijo al presidente del Gobierno que no se atribuyera el éxito de la vacunación contra el COVID, dado que la gestión era de las comunidades autónomas? ¿No se hablan entre ustedes, señorías del Partido Popular? Nuestra perplejidad con la iniciativa aumenta en la medida que, precisamente, el anterior Gobierno del Partido Popular fue quien aplicó los recortes más duros a la sanidad pública y en las ofertas MIR. Y hoy, tratando de borrar, como por arte de magia, su pasado, piden al Gobierno de España hacer todo lo contrario de lo que ustedes hicieron. E incluso con su propuesta quieren apuntarse a la iniciativa de medidas que ya está aplicando el Gobierno de España. En el Grupo Socialista hasta ahora pensábamos que con el Partido Popular y sus aliados de extrema derecha nos separaban nuestras ideas y nuestro distinto modelo de sociedad. Así, mientras la derecha defiende un modelo privado de sálvese quien pueda y que tan solo se pueda acceder a la sanidad que uno se pueda pagar, nosotros apostamos por un modelo de sanidad pública para las clases medias y trabajadoras. Y es que, señorías, en nuestro modelo de sanidad pública nadie se hipoteca por un tratamiento de cáncer. Ahora veo que tenemos otra diferencia, señorías, porque mientras para que nosotros, la socialdemocracia, palabra y hechos van de la mano, la derecha dice una cosa, pero en realidad hace todo lo contrario. Y es que hoy, mediante su propuesta, quieren que el relato mate al dato, puesto que el dato son sus recortes masivos en la sanidad pública. Sin embargo, en política, más importante de lo que se dice es lo que se hace. Lo importante y lo relevante, señorías, son los hechos. Y remitiéndome precisamente a eso, a los hechos, podemos afirmar que su propuesta nos parece incoherente, tardía e irrealizable. Su propuesta nos parece incoherente porque precisamente ustedes en su gobierno anterior hicieron lo contrario que hoy piden al Gobierno de España. Esto es aplicar durísimos recortes a la sanidad y a la educación, un auténtico historicidio y castigo a la clase media y trabajadora, y a la vez regalaron miles de millones a la banca. A pesar de que tenían informes ustedes que alertaban sobre el problema de la falta de personal sanitario para los próximos años, lejos de subsanar esa situación, recortaron en personal, recortaron en plazas MIR y recortaron en recursos económicos para la sanidad. Así, por ejemplo, entre 2011 y 2018 se perdieron más de 1000 plazas MIR. Y la pregunta que nos surge, señorías del Partido Popular, es ¿cómo hubiese sido la gestión de la pandemia con los más de 30.000 sanitarios que se perdieron durante su gobierno? Llegan tarde con su propuesta porque muchas medidas ya las está implementando, como aludimos en nuestras enmiendas. Desde que llegó Pedro Sánchez al Gobierno de España se ha incrementado, señorías, un 38% las plazas MIR. Este año se ha llegado a la cifra récord de oferta de plazas MIR de 11.000 plazas. El proyecto, señorías del Partido Popular, de presupuestos generales del Estado contempla 50 millones de euros para aumentar más del 15% las plazas de las facultades de medicina públicas de España, posibilitando así, por cierto, que las personas puedan acceder a esta formación independientemente de su capacidad económica. Existe un plan económico para la estabilización, que no aluden, señorías del Partido Popular, de más de 67.000 profesionales de la sanidad que ahora están en una situación de precariedad absoluta. Y de la mano de las comunidades autónomas, como marca nuestra Constitución, estamos estudiando condiciones y requisitos para el acceso de nuevas especialidades médicas. Señorías del Partido Popular, estos son los datos. Y finalmente su propuesta no nos parece creíble. Mientras hoy plantean una propuesta que implica una mayor inversión pública en sanidad y formación sanitaria, al mismo tiempo y de la mano de la extrema derecha han bajado los impuestos al 0,2 más rico de la población. Y además el señor Feijóo nos habla constantemente de bajadas masivas de impuestos. Y es que los gobiernos no se forran con los impuestos, como dice el señor Feijóo, sino que hacen posible en este país un servicio público de sanidad que es un referente mundial en cuanto a su calidad, a su eficiencia y a su universalidad. Y es que la clase media trabajadora sabe perfectamente que con el estado del bienestar reciben mucho más que lo que pagan por sus impuestos. En definitiva, señorías del Partido Popular, hoy ustedes aquí han afirmado una cosa, pero tienen un programa oculto que consiste en seguir bajando masivamente los impuestos a las clases más pudientes y volver a recortar prestaciones sanitarias a la clase media y trabajadora. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Magdaleno. Para indicar si acepta o no las enmiendas defendidas, tiene la palabra el senador Raboso.
Sí, señor vicepresidente. Mire, vamos a aceptar la enmienda número 1 del partido Teruel Existe, pues nos parece una incorporación interesante. La mayoría del resto de las enmiendas creemos que pueden ser incorporadas en lo que es el ámbito que recoge el texto de nuestra moción, salvo las del Partido Socialista, que llevan implícito algo así como si estuvieran haciendo algo. Los hechos, yo creo que es muy evidente que no están haciendo absolutamente nada. Y, mire, la moción que nosotros presentamos, lo que no queremos es que quede desvirtuada por un seguido de embustes. Entonces, no somos capaces de admitir esas mociones. Admitimos solamente la primera enmienda de Teruel Existe. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Raboso. Pasamos al turno de portavoces. Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el senador Marín Gascón. Gracias. Gracias, presidente. Señorías, según el último estudio de demografía médica del Ministerio de Sanidad, con datos referidos a 2018, el Sistema Nacional de Salud cuenta con 158.000 profesionales. En nuestro país existen 384 médicos por cada 100.000 habitantes, una cifra muy similar al promedio de 382 de la Unión Europea. Pero según el Global Health Security Index, las diferencias por países son notables. Lidera el ranking Grecia con 619 médicos, Portugal 443, Noruega 439 y Alemania 419. El último estudio Oferta-Necesidad de Especialistas Médicos 2018-2030 del Ministerio de Sanidad arroja un dato demoledor. La mitad de los especialistas en España superan los 50 años. Según el estudio realizado por el Centro de Estudios del Sindicato Médico de Granada, en los próximos 10 años España perderá 80.000 médicos por jubilación, a una media anual entre 7.000 a 8.000 médicos por año. Ya en 2009 se advirtió que sería un problema el reponer las plazas de médicos según estos se jubilaran, pero las administraciones no reaccionaron a tiempo y ahora faltan médicos de varias especialidades, con especial importancia en atención primaria, por no poder cubrir las plazas que quedan vacantes. En España no ha existido nunca una planificación adecuada a medio y largo plazo, a pesar de las muchas veces que desde 2009 se ha ido advirtiendo por las distintas administraciones. La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos afirma que el aumento de plazas MIR en los últimos años no es suficiente. En su opinión, llega tarde y supone una falta de previsión. La pandemia COVID ha puesto al descubierto los déficits que previamente ya existían debido, entre otras cosas, a que el sistema no se ha reforzado desde el año 2010. La atención primaria ha sufrido especialmente la sobrecarga asistencial derivada de la COVID. El 74,3% de los profesionales que trabajan en esos centros tienen más de 55 años. Por otro lado, hay unos 12.000 médicos que podrían prejubilarse en los próximos 5 años con una pequeña penalización. Cada vez son más los que se lo piensan y menos los profesionales que deciden continuar en el sistema cuando cumplen la edad límite. En la actualidad, muchos médicos españoles que terminan el MIR y consiguen su especialidad se ven obligados a irse al extranjero por falta de estabilidad y condiciones laborales aceptables. Sirva como ejemplo que un residente de primer año cobra unos 1.245 euros mes brutos y un residente de cuarto año unos 2.200. Ni los gobiernos del Partido Socialista ni los gobiernos del Partido Popular adoptaron medidas para evitar este problema dramático que va a afectar gravemente en los próximos años al sistema sanitario español. Un sistema sanitario de muy alta calidad, reconocida en todo el mundo y que, por dejadez de los distintos gobiernos nacionales y autonómicos, se va a poner en peligro. Señorías del Partido Popular, estamos de acuerdo con su moción y votaremos a favor.
Muchas gracias, senador Marín. Por el Grupo Parlamentario Democrático tiene la palabra el senador Egea. Gracias, señor presidente. Señorías, ante la falta de médicos en nuestros centros de salud, consultorios y hospitales, nos deberíamos preguntar si faltan médicos o los tratamos mal. En este momento, España es el segundo país del mundo en relación de proporción de facultades de medicina por millón de habitantes. Duplicamos las recomendaciones de la OMS. Por lo tanto, más que un problema de número de licenciados en medicina, tenemos un problema de formación especializada para el número de médicos licenciados. Esta situación genera una precarización de la actividad médica que redunda al final en un mal funcionamiento del servicio sanitario. Esta precarización de la actividad médica la sufrimos a diario todos los ciudadanos. Más grave cuanto más pequeños son nuestros centros sanitarios. De esta manera, y aunque la semana pasada la ministra de Sanidad aseguró que en Aragón estamos en muy buenas condiciones, nos encontramos con consultorios médicos en los que la falta de médicos es algo habitual. En nuestros pueblos nos encontramos con carteles en los que nos anuncian cuáles son los días y en qué horarios debemos ponernos enfermos. Centros de salud en que los médicos actuales se enfrentan a agotadoras jornadas de guardia ante la falta de efectivos. Este es el caso del Centro de Salud de Utrillas, donde desde este verano no se cubren la mitad de las plazas de médicos de atención primaria. U hospitales. Esta misma semana hemos conocido la dimisión, el pasado 6 de octubre, de la responsable de la unidad de oncología del Servicio de Salud de Barbastro. En su carta de despedida, denuncia la precariedad del servicio que dirigía con solo un 50% de la plantilla. Sus últimas palabras deben hacernos pensar a todos el punto al que estamos llevando nuestra sanidad y a nuestros sanitarios. Decía esta doctora, esta médico cuando se despedía: siento no haber podido hacer más. Nos enfrentamos ante un problema que necesita de un amplio consenso en las medidas a adoptar, teniendo en cuenta que son soluciones a largo plazo, ya que formar un médico, como se ha dicho, cuesta un mínimo de 10 años. Debemos solucionar nuestra falta de profesionales médicos formando más, pero sobre todo debemos dar a los profesionales formados la suficiente certidumbre de futuro para que puedan iniciar un proyecto de vida en el lugar que deban trabajar. La ciudadanía está movilizándose en la calle y desde las instituciones no podemos ponernos de perfil. La semana que viene, el Movimiento de Acción Rural de las Cuencas Mineras Turolense llevará su reivindicación en defensa de la sanidad pública y la necesidad de aportar soluciones para la sanidad rural a las calles de Teruel, Zaragoza y Madrid. El próximo 27 de octubre, a las puertas del Congreso de los Diputados, reclamarán a sus representantes que tomen decisiones. Es el momento de aportar certezas y esperanzas a los ciudadanos. Parece que el número de plazas no es un problema y que el auténtico cuello de botella está en la formación posterior. Por lo tanto, señorías, ¿faltan médicos o los tratamos mal? Nada más. Muchas gracias, senador Egea. Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal tiene la palabra el senador Mulet. Gracias. Las comunidades autónomas llevan ya meses trabajando para acordar ese plan integral de recursos humanos que ustedes proponen. Es decir, ya se está desarrollando lo que ustedes piden aquí que se desarrolle. Deberían ya saberlo porque hay comunidades autónomas del Partido Popular que están participando en estos trabajos. En cuanto a los estudios de grado de medicina e enfermería, además de la autonomía universitaria que hay que tener en cuenta, señala aspectos que son muchas veces absurdos o obviedades, como por ejemplo garantizar el profesorado necesario en las facultades, que está garantizado porque no hay plazas vacantes. Las plazas que hay para estudiar son las que hay en las universidades. Por otro lado, el número de plazas MIR
se determina en función de las peticiones que hacen las comunidades autónomas y son los que se presentan a estas plazas los que deciden qué especialidad quieren, y por eso hay especialidades que son deficitarias porque los estudiantes no las escogen. En cuanto a la elección de las plazas MIR, hubo una manifestación por el cambio a la hora de elegir plazas de manera telemática en hospitales, entre 8.000 opciones, y que el sector criticó por no ser transparente ni ofrecer garantías, hecho por el cual pidieron poder seguir en directo la asignación de plazas y evitar que se queden desiertas numerosas plazas en algunos servicios de salud autonómicos, según recogió la prensa. Existe además la plena ocupación en medicina e enfermería y por eso, si la gente renuncia a una plaza, consigue otra que le interese más. Sí que estaría bien agilizar los requisitos de acreditación. Eso está bien. Existe una normativa europea que nos obliga a crear un registro estatal de profesionales sanitarios y hay que trabajar en eso. La semana pasada se iba a crear la especialidad de medicina de urgencias y se pidió por parte de todas las comunidades autónomas que votaran a favor, que opinaran. Todas votaron a favor y la única que estaba en contra era la ministra. En el País Valenciano también estamos a favor. Estamos a favor de esta especialidad, de que se cree. Pedimos al Gobierno que facilite e incentive la cobertura de plazas. Es un absurdo porque la competencia, como bien saben, es autonómica. En el País Valenciano se ha hecho un decreto para dar facilidades, principalmente económicas, para cubrir este tipo de plazas. Si no se cubren, se puede hacer con profesionales de comunidades autónomas vecinas temporalmente, pero es una competencia completamente autonómica. Por eso entendemos que es una moción que no nos lleva a ninguna parte, no aporta ninguna solución y, por tanto, no podemos votar a favor porque creemos que está fuera de lugar lo que proponen o piden. Muchas gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Nacionalista tiene la palabra la señora senadora Castelví Oví. Quiero empezar recordando, como ya se ha hecho, el Día Mundial del Cáncer de Mama. Mucha fuerza a todas las mujeres que lo sufren. Solo aportando más recursos para la investigación y la prevención podremos minimizar esta y buena parte de todas las enfermedades. Ustedes, y empiezo ya por la moción, ustedes hablan, entre otras cosas, del MIR y de aumentar el número de plazas en especialidades deficitarias. Estamos de acuerdo, aunque hay que decir que en comparación con el año pasado, la oferta de plazas MIR pasa de las 8.188 a las 8.503 que se convocan ahora. Son 315 plazas más, pero coincidimos que hacen falta más plazas. Estas repartidas en las 17 comunidades autónomas y las 2 ciudades autónomas, pues no hay suficientes médicos para cubrir los hospitales y las necesidades de cada comunidad. Pero aquí nosotros queremos añadir otras cuestiones del MIR que también hay que saber y que hay que mejorar. Estos chicos y chicas graduados en medicina necesitan una nota de corte altísima, 6 años en la universidad, más de un año preparando este examen y después de superar el examen MIR, deben hacer una formación como médicos internos residentes que puede durar 4 o 5 años. Todo ello un vía crucis. Todos los opositores al MIR hacen el mismo examen a la misma hora
y también en la misma lengua, porque en el Estado español es obligatorio hacerlo en castellano. Como ven, siempre tropezamos con la misma piedra: la centralización del Estado, el menosprecio a las lenguas cooficiales, y se saltan a la torera, incumplen una vez más la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias. Incluso el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina, el CEM, hizo propuestas al Ministerio de Sanidad de cara al MIR para que se apueste para la posibilidad de que la prueba se pueda realizar indistintamente en lengua castellana o en lenguas cooficiales. Y de ello no habla la moción, evidentemente, y nosotros no lo queremos obviar. Debemos facilitar y promover el uso de las lenguas cooficiales en el estudio y el entorno laboral de las profesiones sanitarias, y especialmente que la prueba MIR se pueda hacer en catalán. Hablamos de recursos. Todos los puntos de la parte dispositiva son correctos, pero en ningún lugar dice dotar de una partida de dinero dentro de los presupuestos generales del Estado para ejecutar el Plan Integral de Recursos Humanos, para aumentar las plazas MIR, para incrementar el número de unidades docentes de medicina de familia, para cubrir las plazas profesionales sanitarios en zonas de difícil cobertura, zonas rurales, para garantizar el profesorado necesario. Hay que hablar de recursos económicos, porque sin estos recursos todo lo que se pide no se puede hacer. Son necesarios médicos, sí, y de todas las especialidades. El exceso de trabajo y la falta de profesionales pone en riesgo el sistema. Sí, señor, señorías. En Junts queremos que en todo momento se atiendan y se respeten las competencias propias de las comunidades autónomas, que la moción las está pasando un poco por alto. Y agradecer el trabajo hecho por nuestro conseller Argimon y todo su equipo. Por todas estas razones y aspectos, señorías, nosotros nos vamos a abstener en esta moción. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Vasco tomará la palabra su señoría, la senadora Aedo Ceza. Sí, muchas gracias. Bien, estamos de acuerdo en que la sanidad es un pilar fundamental del estado de bienestar y que se necesita un sistema fuerte, un sistema resiliente. Creo que eso es algo que he evidenciado fundamentalmente en la pandemia. Y una pata imprescindible de este sistema son los y las profesionales. No es la primera vez que debatimos en esta Cámara sobre este tema, sobre la adecuación de las necesidades y la formación, sobre la no concordancia entre egresados y plazas MIR, aunque aquí también tengo que recordar que el número de plazas MIR la estableció el Partido Popular y parece que se han olvidado. Hemos hablado también de la dificultad de acreditación de plazas, de la esperada especialidad de urgencias y emergencias. Y lo que se pone aquí encima con esta moción es el problema del déficit de profesionales, sobre todo en primaria. Y tras la pandemia hemos visto que la necesidad de fortalecer la primaria es fundamental. No hay especialistas en familia y comunitaria y no hay especialistas en pediatría. Y tenemos un déficit por cuestiones de formación, pero también tenemos un déficit por las condiciones laborales en las que se encuentran los sanitarios en algunas comunidades. Bien, hace 15 días se produjo una interpelación sobre los problemas en materia de recursos humanos y hoy el Grupo Popular nos presenta esta moción con 6 puntos. En algunos de ellos estamos totalmente de acuerdo. Puntos, por ejemplo, como el 3B o el 3C, algunos incluso han sido propuestas nuestras junto con la Comunidad Autónoma de Galicia, como los puntos 3D o el 5. Por otro lado, hay propuestas, por ejemplo, los puntos 2C y el 3A,
que no solucionan el problema actual, que están devengando la solución a 10 años, por ejemplo, y harían falta medidas más inmediatas. Pero luego hay una serie de puntos, como son el punto 1, que habla de política retributiva en un plan estatal, o el punto 2A, que habla de la habilitación de la carrera académico-asistencial, que quiero recordar a esta Cámara que es una cuestión que compete a las comunidades autónomas. La política de recursos humanos es competencia de las comunidades autónomas. Y hay un punto 4 en el que hablan de la creación de un registro. Los registros también son competencia de las comunidades autónomas. Miren, yo tenía otra intervención preparada, pero la cambié después de escuchar ayer al señor Feijóo. Y ya se ha dicho, y me voy a repetir, pero es que el señor Feijóo le afeaba al presidente Sánchez, y creo que en eso estuvo muy acertado, cuando le decía: ha presumido usted, señoría, de un incremento de 30.000 profesionales en los servicios sanitarios. A lo mejor su Gobierno autorizó 300 en Ceuta y Melilla, pero el 99% de los profesionales sanitarios han sido contratados por los presidentes de las comunidades autónomas. Y le decía también: en ningún hospital del Estado, en ningún hospital que dirija el Gobierno central, se hace un solo trasplante de corazón. Y termino diciendo, a este respecto: deje usted a las comunidades autónomas en el ejercicio de sus competencias. No se arrogue la competencia de los servicios de salud. Eso dijo ayer el señor Feijóo. El señor Madaleno también lo ha comentado, pero, señor Madaleno, tengo que decirle que luego, cuando ustedes presentan una enmienda en lo que tiene que ver con recursos humanos, no cambian ni una sílaba ni una coma de lo que plantea el Partido Popular. Así que no vamos a hacernos trampa. Y a usted, señor Barroso, habiéndole escuchado, habiendo escuchado al jefe, a su jefe, pues yo lo que le pediría es que sigan su doctrina y retiren esta iniciativa, porque lo que contiene son puntos que suponen una clara invasión competencial que no debe ni puede arrogarse, tal y como dice el presidente de su partido, el Gobierno central. Gracias. Gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tomará la palabra su señoría Cortés Díaz. Gracias, presidente. Hay que decir que, escuchando a las senadoras y senadores del PP dando lecciones sobre la importancia de cuidar a los profesionales sanitarios, viendo la gestión que han implementado en Madrid por la señora Ayuso, bueno, pues parece cómico todo esto. Pero es que la cuestión es suficientemente importante para que no sea cómica y nos la tomemos en serio. Vayamos por partes. La pandemia del coronavirus ha evidenciado la falta de recursos que sufre la sanidad pública, agravada por el proceso de recortes iniciado justamente en la anterior crisis financiera del año 2008. Estos recortes, liderados en parte por el PP, todavía se arrastran en nuestros sistemas sanitarios, a pesar del trabajo importante en Cataluña, donde se ha recuperado la inversión previa a los recortes. El periodo de políticas de austeridad ha dejado en el conjunto del Estado español en ratios de cama por 1.000 habitantes y de enfermeras por cada 1.000 habitantes en cifras inferiores respecto a los países del entorno europeo. El reto de la gestión de la pandemia se suma ahora a una proyección demográfica tendiente al envejecimiento que provoca un aumento progresivo y estructural del gasto sanitario, para la cual las administraciones sanitarias no están preparadas y tampoco pueden hacer políticas eficientes de planificación por falta de recursos. La sanidad pública sufre un déficit crónico de recursos que hace que los gastos corrientes en materia de salud estén permanentemente por encima de las previsiones presupuestarias, generando un modelo de déficit permanente especialmente grave en esas comunidades autónomas donde la balanza fiscal sufre mayor desequilibrio. Este no es un problema que afecte solo a Cataluña, pero en Cataluña sí que nos afecta, y nos afecta mucho. Este déficit está estrechamente relacionado
con el modelo caduco de financiación autonómica que el Estado español se niega rotundamente a reformar. En los últimos años, las comunidades autónomas han tenido que tomar medidas para racionalizar el crecimiento del gasto sanitario, para compensar la falta de inversión estatal y la estricta política de control del margen de déficit. Cataluña dispone de unos recursos por cápita en salud más bajos que la media del Estado, consecuencia justamente del modelo de financiación autonómica vigente, al cual el Estado no quiere cambiar, repito. La falta de recursos en salud procedentes del modelo de financiación de las comunidades autónomas obligó a prescindir de la paga extraordinaria de los profesionales sanitarios de Cataluña 3 años consecutivos, mientras que el resto del Estado solo eliminaron una de estas pagas. Pagas que en Cataluña, evidentemente, se han retornado con recursos propios a los sanitarios, a los profesionales. Por otro lado, cada vez que Cataluña ha intentado ejercer la corresponsabilidad fiscal para compensar esta insuficiencia de financiación, el Estado lo ha impedido con el argumento de defender la igualdad de todos los españoles. Una igualdad que no defiende cuando el gasto por cápita está sistemáticamente por debajo de la media por falta de financiación. Y ahora resulta que aquellos que vienen a solicitar mejorar las condiciones de los profesionales sanitarios son aquellos que recortan impuestos al 1% más rico. Y es así, ¿cómo queremos pagar a nuestros profesionales aquello que se merecen si vamos desmantelando el estado del bienestar para defender los privilegios de los más ricos? En cuanto a los MIR, nosotros solo queremos recordar que hay un compromiso del Gobierno del Estado para transferir la gestión a la Generalitat de Cataluña, otro incumplimiento de este Gobierno, del Partido Socialista. En definitiva, la planificación de la gestión de la profesión sanitaria debe ser una prioridad para todas aquellas administraciones competentes, pero quien tiene que garantizar la suficiencia financiera para llevarla a cabo es el Estado. No hay ninguna otra solución, cobrando impuestos a quien más tenga y no destinando estos impuestos a la industria militar, sino a los auténticos pilares del estado del bienestar. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Raposo García Vaquero. Gracias. Bueno, señor Madaleno, mire, la remuneración del personal estatutario, marco legal en el cual se acoge una parte muy importante del personal del Sistema Nacional de Salud, esa remuneración central viene dada por una normativa estatal que explicita cuál tiene que ser la remuneración del personal estatutario. Sobre esto se añade una serie de complementos que varían de comunidad en comunidad y que se administran, por supuesto, en el ejercicio de sus competencias por las administraciones autonómicas, pero ese núcleo remunerativo, que ya le digo que está muy poco por encima del salario mínimo interprofesional, lo determina el Gobierno central. Y yo creo que ha llegado la hora de hacer una revisión al alza de ese núcleo remunerativo. También comenta usted, bueno, ha lanzado usted una panoplia de medidas muy impresionantes, pero mire, yo creo que deberían ustedes revisarlas porque no están teniendo efecto. Desde que gobiernan ustedes, en este gobierno, quiero decir, el gobierno del presidente Sánchez, han solicitado el trámite para irse de España 15.134 facultativos hasta el 1 de enero de este año. Por tanto, no está funcionando. Pueden ser muy grandilocuentes, pero funcionar no están funcionando. Así que yo creo que también ha llegado el momento de que revisen de una forma seria la efectividad de las medidas que ustedes han presentado aquí. Quiero decirle una cosa también, casi a título personal, acerca de lo que es
un componente manido de sus intervenciones, que es los famosos recortes. Mire, cada vez que yo les escucho hablar de los recortes, tengo la sensación de que escucho a un pirómano quejarse de la factura del agua de los bomberos, ¿sabe? La historia reciente de este país demuestra que hay un gobierno socialista que hunde económicamente al país, inmediatamente viene el rescate de un gobierno del Partido Popular que reflota el país, vuelve a hundirlo un partido socialista, vuelve a sacarlo a flote un Partido Popular, etcétera, etcétera. Créame que el Partido Popular no toma medidas duras por placer, sino para salvar al país de la miseria en la que ustedes le sumergen, no por otro motivo. Y luego, acerca de ese panegírico que ha expuesto usted de la gestión de su gobierno durante la pandemia, me he acordado de que hace como un año hubo un concurso para relatos de terror, cuya única condición es que tuvieran 7 palabras. Ganó una persona con el siguiente relato: habrá como mucho 1 o 2 muertos. ¿Se acuerda usted de la frase? De la frase del señor Simón. Mire, esa frase es el paradigma de que ustedes no tenían ni idea de lo que viene encima, no tenían ni idea de lo que hacer, y de ello fallecieron decenas y decenas de miles, más de 100.000 españoles. ¿De acuerdo? Le aseguro que la experiencia de la pandemia en este país, y en esta sala hay facultativos que se lo pueden asegurar, entre los cuales me incluyo yo, hubiera sido completamente diferente si hubiéramos tenido un ministerio capaz, que hubiera sido capaz de enfrentar la situación que se veía venir antes de que llegara a este país de una forma mucho más efectiva a la que hicieron ustedes. Se lo garantizo que es así. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Socialista tomará la palabra su señoría Pose Mesura. Gracias, señor presidente. Señorías, señor Barroso, no me cabe ninguna duda, señor Raposo, no me cabe ninguna duda de que usted es un magnífico otorrino, un magnífico profesional y que hace unos diagnósticos de sus patologías impresionantes. Pero esto es política y aquí hay que hacer un diagnóstico, también un diagnóstico, pero de política, de la situación política. ¿Cómo está? ¿Qué está pasando en la sanidad ahora mismo? ¿Qué está pasando? Que se está movilizando, desde luego, en Galicia todo el mundo. Me parece que en Madrid que pasa una cosa parecida. Y no quiero ser agorero, pero puede ser que eso se extienda. Pues, a no ser que ustedes no quieran hacer un diagnóstico y lo que hayan hecho es una moción para decir, hago, ¿qué hago? Tranquilizo mi conciencia y de paso le echo las culpas a otros, que esos otros, qué casualidad, es siempre Pedro Sánchez. Entonces, puede ser eso también, no lo descarto, aunque yo desde luego usted lo considero bien intencionado. Entonces, en el diagnóstico, para saber qué cosas tenemos que hacer, está claro que hubo un déficit de inversiones. Se le llama recortes, llámenle como quiera, pero hubo un déficit de inversiones y eso no hay más que coger los datos, mirar los datos, ver cuántas plazas MIR se fueron convocando, ver cuánta inversión se hizo en los profesionales, en reponer plazas, etcétera, etcétera. Bueno, ¿se acuerda usted igual no se acuerda porque es más joven que yo, pero ¿se acuerda usted de aquello de se acabó la fiesta? Alguien lo recordaba hoy aquí por la mañana. Se acabó la fiesta, por cierto. Decían se acabó la fiesta los que estaban de fiesta todos los días. Los que estaban currando no decían nada de eso. ¿Y se acuerda usted de aquel eslogan que decía la señora, ¿cómo era? Pilar Farjas. Qué poca memoria tenemos, ya no nos acordamos quién era. Pues decía esta señora, vamos a hacer más con menos. Decía yo, joder, esta tía no parece, pero es maga. Entonces, no se hacen milagros en la sanidad. Entonces, lo que yo le quiero decir es que las plazas MIR se redujeron, las aumentó precisamente, si eso fuera la causa, las aumentó precisamente este gobierno. Pero ¿dónde está la madre del cordero? Y que ustedes no hicieron mención a eso, fue precisamente en la precariedad.
¿Por qué se marcharon esos 18.000 médicos? Dice usted 15.000, fueron 18.000 médicos. ¿Por qué se marcharon? Por cierto, habría que saber de dónde eran, de qué sitio eran, que eso nos daría alguna pista. Pues se marcharon simplemente porque le hacían contratos leoninos, de semana en semana y de día en día. Se llegaron a hacer contratos de día en día. Pues está muy claro, si a esta situación usted le suma a los médicos de familia que están con agendas realmente que no se pueden aguantar, no se pueden resistir ver 60, 70 personas al día, señorías, por mucha voluntad que uno tenga y por muy trabajador que uno sea. En fin, si a eso sumamos agresiones que hay en los centros de salud, si sumamos descontentos profesionales, si sumamos contratos de este tipo, pues tiene usted la ecuación bien formada. ¿Cómo están los profesionales de los centros de salud? Cansados no. Lo siguiente, que supongo que será extenuados. Diagnóstico fácil. Están así. La terapia. Vienen ustedes, claro, si diagnostican mal no van a hacer bien el tratamiento, porque no dieron con la enfermedad y el tratamiento parece que tampoco. Porque no se trata de aumentar estudiantes, como dicen ustedes, no se trata de aumentar las plazas MIR, no se trata de poner la especialidad de urgencias, ¿a qué viene a cuento en esta moción? Y no se trata de analizar realidades inventadas, que son realidades inventadas. Tampoco se trata, como dice Vox en una moción, en una enmienda, perdón, que dice que hay que construir hospitales simulados. A mí me recuerda esto a las casitas de ping y pong y nos ponemos todos a jugar a los médicos. Por favor, señorías, es un grupo que tiene representación. Yo supongo que lo habrán hecho con buena intención y se les fue ahí un poquito la mano y se confundieron. Pero, ¿qué hay que hacer entonces? Pues no se lo van a creer. No se lo van a creer. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues lo que está haciendo el gobierno. Y siento tener que decir la verdad, ¿sí? Porque no nos gusta ponernos, a mí por lo menos no me gusta ponerme medallas, pero lo que está haciendo el gobierno, ¿qué es? Primero, corregir la temporalidad, que está corregida, y espero que la apliquen bien en todas las comunidades autónomas que están gobernando. Segundo, un plan estratégico de atención primaria, que fue aprobado el año pasado y consensuando con las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial de Salud. Por cierto, en los presupuestos generales del Estado de este año van 606,4 millones de euros para ese plan. Así que también, por si les cabía alguna duda, aunque eso no es la responsabilidad, ni es por culpa nuestra, porque se aumentaron cada año un 5% hasta conseguir una diferencia de un 40%, incrementar las plazas MIR. 11.171 plazas MIR se convocan este año. Así que, aunque la mentira se hace pasar por la verdad muchas veces, y la verdad es difamada para que parezca mentira, los socialistas vamos a mirar para adelante, vamos a seguir trabajando y espero que algún día contemos con su impulso. Y señor Marín. Termine ya, señoría. Y termino. Si la sanidad es la joya de la corona, alguien trabajó, pulió esa joya, a no ser que piense que fue Franco. Muchas gracias, señoría. Señorías, muchas gracias. Finalizado el debate de esta moción, consecuencia de interpelación, se procede a continuación a abrir el plazo de 15 minutos para la emisión del voto telemático a los senadores y senadoras autorizados. Se votará con la incorporación de la enmienda número 1 del Grupo Parlamentario Democrático desde este momento, que son las 2:01 hasta las 2:16. Asimismo, señorías, les anuncio, les comunico que la votación presencial de esta y de las sucesivas iniciativas que haya que someter a debate se producirá al finalizar el debate de la última moción y en ningún caso antes de las 4 de la tarde. Sí, vamos a hacer una votación agrupada al finalizar el pleno. Muchas gracias.